Gracias por estar con nosotros en esta clase de Historia de México de segundo grado. Este día concluimos el panorama del México antiguo, durante el cual te ofrecimos una visión general de este periodo de más de 4000 años. La clase de hoy está destinada al horizonte cultural del posclásico, el cual estuvo caracterizado por un aumento del militarismo y la formación de grandes imperios a partir de la conquista de otros pueblos. ¿Qué sabes hasta ahora sobre el posclásico y las culturas que florecieron en este horizonte? Anota en el cuaderno todo lo que te venga a la mente cuando escuches las siguientes palabras: Tula, Mexicas, Pátzcuaro y México Tenochtitlan. ¿Cuáles de estas palabras conocías y cómo se relacionan con el pasado y presente de México? Seguramente notaste que el nombre actual de nuestro país y de algunas de sus ciudades tienen su origen en el pasado. Revisa tus notas y responde lo siguiente en tu cuaderno. Debes enriquecer tus respuestas durante la clase, acuérdate. ¿Cuáles fueron las principales características del horizonte cultural del posclásico? ¿Qué culturas se desarrollaron durante el posclásico y en dónde se ubicaron? ¿Qué rasgos actuales de México tienen su origen en este periodo de la historia? El horizonte cultural del posclásico duró 621 años, pues se inició en el año 900 y concluyó en 1521, con la conquista de México Tenochtitlan. A lo largo de estos 6 siglos, aumentó considerablemente el militarismo, es decir, la importancia de la guerra y los ejércitos en la política, la economía, la cultura y la organización social. Durante el posclásico se crearon grandes imperios a partir de la conquista de otros pueblos, los cuales pagaban tributos en trabajo y especie para mantener a sus dominadores. Ahora explicaremos las principales características del posclásico y de las culturas que protagonizaron este horizonte cultural. Escribe en tu cuaderno la información relevante. En las primeras décadas del posclásico llegaron al territorio mesoamericano olas de migrantes provenientes del norte, las cuales alteraron el orden político y social. Los migrantes trajeron consigo una cultura militarista en la cual la guerra era una actividad apreciada y los guerreros eran conocidos como héroes por sus hazañas. Muchos de los pueblos llegados del norte aprovecharon sus habilidades guerreras para imponerse y conquistar a otros pueblos de la zona. Los toltecas fueron uno de los primeros pueblos que ampliaron su influencia durante el posclásico, en la zona del actual estado de Hidalgo. Los toltecas dominaron parte del centro de México y su cultura floreció entre los años 900 y 1150. Su capital, Tula, llegó a contar con 50,000 habitantes. Tras el declive de la cultura tolteca, los pueblos nahuas y tarascos cobraron protagonismo en el centro y occidente del actual territorio mexicano. Ambos pueblos construyeron grandes imperios. En la zona del actual territorio de Michoacán, específicamente en los islotes del lago de Pátzcuaro, se estableció aproximadamente en el año 1200 el pueblo tarasco o purépecha, el cual llegó a controlar un amplio territorio y a regir la vida de más de 1 millón de personas. Los tarascos conquistaron a sus vecinos mediante la guerra y establecieron gobernadores que se encargaban de cada territorio y se aseguraban que los tributos llegaran a Tzintzuntzán, la capital tarasca. Otro pueblo que construyó un gran imperio fue el mexica, de origen náhuatl. Asentados en la cuenca de México desde el año 1300 aproximadamente, los mexicas comenzaron un proceso de expansión militar que inició con la conquista de sus vecinos y abarcó casi todo el centro de México. El imperio mexica fue el más grande conocido hasta entonces en Mesoamérica, pero a pesar de las habilidades militares de los guerreros mexicas,
varios pueblos lograron resistir los intentos de conquista. Tal fue el caso de Tlaxcala y Teotitlán. Al iniciar el siglo XVI, así estaba organizado el territorio mesoamericano, poblado de grandes imperios y reinos. ¿Ubicas los imperios Tarasco y Mexica? ¿Qué zonas de México ocupaban? Ha llegado el momento de que apliques lo que aprendiste sobre el horizonte cultural del posclásico. Revisa tus anotaciones e identifica cuánto duró el posclásico, qué culturas se desarrollaron, en dónde se ubicaron y cuáles fueron sus principales características. Apóyate en la ficha que observas en el pizarrón. Revisa tus respuestas a las preguntas con las que inició la clase y enriquécelas con lo que aprendiste. Al concluir, reflexiona. ¿Qué pueblos mesoamericanos del posclásico conocías? ¿Qué aprendiste sobre ellos? ¿Qué otras cosas te gustaría saber al respecto? ¿Cómo podrías conocer más al respecto? ¿Cuál es la importancia de los pueblos de este horizonte en la historia de México? Como cada clase, agradecemos tu compañía y tu trabajo. Estamos seguros que lo aprendido hoy te será de utilidad para comprender las características del México actual y continuar aprendiendo sobre la historia del país. ¡Nos vemos!